200 años después de la resurrección del Señor, toda la información al respecto la quitaron de la Biblia. ¿Por qué? Porque consideraban que si la gente pensaba que tú tienes otra oportunidad para corregirte, no ibas a tenerle miedo al estamento católico y tendrías una libertad espiritual. El Señor nos enseña por medio del árbol, que es donde Él es puesto, madero, que el árbol es símbolo de la resurrección, como también lo es la palmera. La palmera, tanto los católicos tomaron el símbolo de la palmera, la transmisión de que el concepto de palmera, también como árbol, representaba la resurrección. Y los egipcios también lo veían así, de modo que lo que era, no necesariamente el árbol, pero sí la palmera, para las culturas antiguas, no sé si de Occidente, pero sí de Oriente, era la resurrección, el volver a la vida. Y hay una connotación muy interesante. La palabra palmera es foíniki, de donde viene la palabra fénix. Y la palabra fénix en griego es lo mismo. El fénix es un ave que tiene la característica de que se destruye en sí mismo y de sus propias cenizas del polvo, él vuelve una vez más a la vida. Pero él se destruye a sí mismo por medio del fuego, porque es un ave de fuego. Y el Señor muestra que el árbol es lo mismo. El árbol, aunque muera, realmente el árbol no muere. Él sigue siempre estando vivo. Y lo vemos, ahí está el árbol, miren, lo tienen en las gavetas, lo tienen ahí está el árbol. Y no coge mal olor, no se pudre, no se daña, no se envejece. Él sigue estando en esas condiciones. Él no ha muerto. De la misma manera el ser humano realmente, ¿cuándo muere? Existimos antes de existir. Aunque el cuerpo se descompone, hay algo más que trasciende a la vida. Pero ¿qué es el ser humano? No es el cuerpo, sino la chispa de luz, de vida, que viene de arriba, el alma, que entra en el ser y por medio de la sangre motorizan todo el organismo. Los canales del cuerpo, y son los que mueven el organismo. Y el cuerpo es solamente el vehículo. Por eso cuando el vehículo deja de funcionar, no hemos muerto. Nosotros seguimos, porque nosotros no dependemos de la muerte del cuerpo. Por eso Jesús decía, teman al que mata la chispa vital, no al que descompone el cuerpo. Porque la chispa vital muere por medio de las cargas que tiene, lo que los hindúes llaman karma, que después tiene que pagar por eso. Pero el que el cuerpo muera no cambia nuestra situación. El individuo sigue estando independientemente de la descomposición del cuerpo. Pero hay otro concepto que es el hecho de que antes de que esa chispa de luz, esa chispa vital y la personalidad nuestra entren en el individuo y se muevan y se desarrollen en la vida, él ya tiene una existencia. Viene de algún sitio, viene de algún lugar o está en algún sitio. Es decir, el ser humano no empieza su existencia en el momento del desarrollo embrionario. Y con respecto de esta vida, antes de la vida, algunos pasajes de Tomás, cuando Jesús habla con sus discípulos, dice: si os preguntan de dónde habéis venido, decidles, nosotros procedemos de la luz, del lugar donde la luz tuvo su origen por sí misma. Allí estaba afincada y se manifestó en su imagen. Si os preguntan quiénes sois vosotros, decid, somos sus hijos y somos los ungidos del Padre viviente. Jesús ya les estaba diciendo a los discípulos, si alguien nos pregunta dónde vienen, díganle, provenimos de la luz. ¿Cómo que provienen de la luz? ¿De dónde van a provenir de la luz si ellos venían de Galilea, de los gentiles? En otra parte le dicen, cuando contempláis lo que se os parece, os alegráis. Pero cuando veáis vuestras propias imágenes hechas antes que vosotros, imperecederas, la vez invisibles, ¿cuánto podréis aguantar? En el Efesios dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿De quién está hablando Pablo? Pablo no está diciendo de todo el mundo, él está hablando de nosotros. A veces cuando él decía nosotros, se incluía con los 12 apóstoles. A veces cuando él dice nosotros, se refiere al cuerpo de Cristo, o muy de vez en cuando que dice nosotros como género humano.
Dijo Jesús: dichoso aquel que ya existía antes de llegar a ser. Verso 4 del fragmento de un testamento de Abraham datado de hace 4000 años. Todos los hijos de mi Dios, que llamáis ángeles, hombres fueron. Porque yo hablé con Noé, que parecía ángel, porque yo hablé con Adán, que parecía ángel, porque yo hablé con Eva y la vi parir un Salvador, y es un hijo de mi Dios que ya vivió en otro mundo. Hablando sobre Set. En otra parte también Adán le explica a su hijo, le dijo: yo te di el nombre a ti inspirado en de quien tú procedes, de otro lugar. Y Adán también decía: yo y Eva venimos de otro sitio. Y no se refiere al cuerpo, se refiere a quienes realmente somos, porque esto solo es un vehículo. En el Apocalipsis de Adán, Adán le dice a su hijo: escucha mis palabras. Cuando Dios me había creado de la tierra, junto con Eva, dice creado de la tierra, o sea que él acepta que sí crean su vehículo de los componentes materiales, pero él no se identifica a sí mismo con los componentes materiales, sino que viene de otro lugar. Dice: junto con Eva, igual que ella, tu madre, me fui con ella cerca de una gloria que había visto en el león del que habíamos salido. O sea que ellos también reconocen que ellos venían de otro eón. Hablábamos sobre los eones como las esferas de origen de todas las emanaciones de Dios. Y ahí es donde venía realmente Él. Y dice: y después, posteriormente apareció este eón y nosotros aparecimos en Él. En el caso de Tomás, que también Tomás lo mencionaba con anterioridad, los discípulos le dijeron al Señor: dinos cómo va a ser nuestro fin. Respondió Jesús: es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin. Sabed que donde está el principio, ahí estará también el fin. Dichoso aquel que se encuentra en el principio, él conocerá el fin y no gustará la muerte. Este es del Evangelio de Valentín. Y Jesús sigue hablando y dijo: según el mandato del primer misterio, miré desde arriba el mundo de los hombres, allá María, que es llamada mi madre carnal, y le hablé en figura de Gabriel. Y cuando ella se elevó hacia mí, yo puse en ella. Entonces el Señor, cuando se le aparece a María, dice: puse en ella la primera fuerza. ¿Cuál es la primera fuerza? Que ha venido de Babelón. Y dice: tomó la fuerza que estaba en ella, es decir, el Hijo. Dice entonces el Señor: cuando ella se elevó hacia mí, yo puse en ella la primera fuerza que he recibido de Babelón, es decir, el cuerpo que viene de las regiones superiores. Y en el sitio del alma, es decir, dos cosas que tienen que venir: el K, que es el vehículo de arriba, la fuerza vital, y el alma, puse en ella la fuerza que he recibido del gran Sabak, el bueno, es otro de las fuerzas de arriba, que está en el hemisferio de la derecha. Otra parte con respecto del cielo: la derecha es lo de la luz, la izquierda lo de la oscuridad. Y las 12 fuerzas de los 12 salvadores del tesoro de la luz, que yo he recibido de los 12 diáconos que están en el centro, y la llevé a la esfera de los arcontes, es decir, al mundo, a la esfera que está por encima de nosotros, en todo esto donde estamos. Y los decanos de los arcontes y sus satélites creyeron que eran las almas de los arcontes y las llevaron a los satélites, y yo las puse en el cuerpo de vuestras madres. Porque lo que ocurre en el mundo es que cuando el K, es decir, la fuerza vital de un ser, va a entrar al cuerpo humano, los arcontes que controlan todo este universo que conocemos, o esta parte del universo, ellos introducen también su parte, entonces se mezclan ambos y entran al cuerpo humano. Esa combinación de ambos es lo que mueve el vehículo, la luz de arriba junto con la personalidad que ellos le dan. Pero cuando Jesús habla de ellos, dice que Él directamente trae no solo de arriba eso, sino que en vez de que ellos traigan lo suyo, Él también trae la personalidad, o lo que nosotros llamamos alma, de aquí,
de esos, para aquellos de los que él está hablando. Y los arcontes pensaban que tenían que ver con ellos, porque no permitían que lo reconociesen, de modo que el propósito pudiese ser, y es que recibiesen tanto el cuerpo espiritual, que es la fuerza vital, como el alma, pero de la misma orientación, del mismo sitio que es de ahí arriba, no mitad y mitad, no la personalidad y el alma de los que controlan, de los dioses de este mundo y de lo de arriba, sino que ambas cosas de arriba, porque hay un proyecto que ellos quieren llevar a cabo y quieren que esas personas sean enteramente de arriba. Y dice: y yo las puse en el cuerpo de vuestras madres, diciendo a los apóstoles, y cuando se cumplió el tiempo, os parieron, y en vosotros no había nada de las almas de los arcontes. Ellos le dan, a la chispa vital, ellos le dan su alma, pero en este caso no quisieron que fuese así, ni con Noé, ni con Adán, ni con Set, ni con los 12 apóstoles, evidentemente tampoco con el Señor, porque aquí lo está explicando que Él no era de este mundo. Nosotros no morimos, solo el cuerpo muere. Nosotros somos una luz, por decirlo de alguna manera, que entra al ser. Entonces lo que hace es que esa luz puede seguir en la creación, continuar, pero no se destruye por causa de la destrucción del cuerpo. Pero las malas acciones del cuerpo pueden llevar a que el siguiente estado o posición en la que esté esa luz, que somos nosotros, tenga una repercusión. El alma es el que influye, o sea, tu ser realmente es la fuerza vital que viene de Dios y el alma combinados. Y ello es lo que influye en lo que es el cuerpo, o sea, no sería al revés. Es decir, cuando sales del cuerpo, tú eres realmente tú. Ahora lo que influye en tu cuerpo es, digamos, las características genéticas que están en tu cuerpo por causa de la transmisión de tus padres. Entonces influye ciertas cosas del temperamento y demás. Pero lo que nosotros realmente somos es lo que entra en el cuerpo. De hecho, el cuerpo es el que nos genera muchas de las grandes desavenencias de lo que quiero hacer, pero no debo. Tengo esta inclinación, pero yo sé que no debo. El que sé que no debo es lo que hay dentro de ti, pero el cuerpo tiende a lo que es de la carne. Pero no significa que lo que tú eres de luz fuera del cuerpo sigue siendo mujer, o sigue con la edad que tenías, o sigue siendo hija de sus padres. No, el cuerpo es una cuestión, una historia aparte. Tú eres tú independientemente de la sexualidad del cuerpo, de la descendencia de tus padres, de la edad en la que moriste, independientemente. Tres principios actúan en el cuerpo. Uno de estos principios se llama mente, que en griego sería psique, donde la palabra psique. La mente es el primer canal, que es el que hace que influya o trabaje esto en el alma. En donde está el destino, que es todo lo que por ahí nosotros estamos, hay una ley que es la única variante dentro del destino. El destino es que yo empiezo aquí y llego aquí. La finalidad es que tienes que llegar a este punto. Entonces este es el fin al que has de llegar, este es el inicio. Entonces esta es la finalidad. ¿Cuál es la ley causa y efecto? Que lo que uno haga puede generar alguna variante, pero al final llega. Entonces uno dice, bueno, pues si mi finalidad es esta, yo voy a ir por aquí, pero ocurre algo que al final vuelve a hacer esto. O uno dice, yo me hago loco por aquí, vuelvo a hacer otro cambio, pero quiera que no, la conclusión es la misma. Pueden llegar antes, llego en 50 años, pueden llegar en 2 días. La finalidad es la misma. La única que hay variación aquí es con respecto a esta ley. Y esto tiene que ver con nuestra mente. La mente registra todo lo que el alma hace
a lo largo de tu vida, y es como un canal que está por encima de lo físico. La mente no está aquí, está en otro sitio, en otra dimensión, aquí mismo cerca de nosotros, y registra todas las cosas que nosotros hacemos y hace que tenga lugar esta ley de causa-efecto. Haces una cosa buena y esto trae como consecuencia un resultado bueno. Haces algo malo y esto trae como consecuencia un resultado malo. Lo que el Señor decía: siembra y eso es lo que vas a cosechar. Pero no cosechas cuando tú esperes cosechar, cosechas cuando tiene que ser. La madre naturaleza tiene sus protocolos, cada 3 meses, cada año, cada 6 meses. Pero con respecto del Señor, Él es el que determina la ley que hay aquí dentro del destino, cuándo ocurre o tiene lugar eso, para que al final tenga que ser lo que tenga que ser. La única variante en el destino es la ley de causa y efecto. Nosotros somos el alma junto con el espíritu, porque sin el espíritu no hay vida. El espíritu es un préstamo que tenemos para poder estar aquí y para que nos incline en dirección a lo correcto. El cuerpo solo es un vehículo, es solamente un medio de transporte. Y yo, si me salgo del coche, el coche no soy yo, el coche lo conduzco yo, y si quiero me meto en otro coche. La cuestión es que hay leyes con respecto de manejar el coche, cuidar el coche, destruir el coche, meterse a otro coche. Hay leyes, y eso ya es otro área, como decía, que conoce el Señor. ¿Qué es violar una ley de salir del cuerpo, entrar en otro? ¿Por qué funciona? ¿Qué significa? Lo cual son parámetros que trascienden todo lo que se haya registrado a lo largo de la vida, desde el punto inicial hasta el punto final. Con base en eso se te da una correspondencia y no hace falta esperar un montón de años. Se va registrando aquí, tiene una consecuencia. Se te da la oportunidad una sola vez de que mueras. ¿En qué sentido? Puedes morir de entrar al lado oscuro una vez y después salgas. Una oportunidad se te da de que mueras, de que puedas morir. Dice, y es necesario que el hombre vuelva a la vida. No se lo decía Jesús a Nicodemo, es necesario que vuelva. Lo que no puedes hacer es pretender entrar al lado oscuro cada vez que te quieras y tomar del pelo al Señor y hacer que el Señor vuelva otra vez a la cruz por causa de uno. Para que otra vez vuelvan por mis pecados, no. Mueres en el pecado una vez cuando se te ha dado la oportunidad. Por eso llegamos delante del Señor y decimos, mueran mis pecados y vuelvan a ser. Pero si cometo un montón de pecados, no puedo llegar otra vez y decir, ¿me das otra oportunidad otra vez de bautizarme? Y dice, no. Una vez el Padre te paga todas las deudas, pero no lo tomes del pelo, porque te las perdono una vez. La idea es que continúes y te perfecciones. Y si a partir de ahí cometes errores, pues lo pagas para bien, para que no se haya que pagar en otra vida. Pero lo que no va a hacer es pagarte los pecados cada vez que tú quieras. Ay, 4 lugares reservados al hombre que no llega directamente a la luz. El más leve, para que pague lo que la mente registró de las obras del alma dentro de un cuerpo. Y se le lleva ahí el Hades, el infierno, como le quieran llamar. Otros sitios, si sus obras fueron peores, lo que llaman la región del abismo. Si aún ha sido mucho peor, hay otras regiones y hay un sitio mucho peor llamado el Ouroboros, la gran serpiente. Y aquí están los peores de todos. Y dice el Señor en muchas partes del Evangelio de Valentín que muchos de los que entran aquí ya no salen, porque de hecho eso es lo que se convierte en el agua. Estos son ciclos repetitivos. Pasaron muchos de estos ciclos que son juicios de la vida y de la muerte, del samsara, lo que se llama en el hinduismo. Esos son los juicios que reciben. Otros llaman el juicio de Osiris, que es lo que
es de la vida humana, pero al final de todo el ciclo es cuando se hace un juicio que es para pasar a la siguiente esfera de creación, lo que llamamos la vida eterna, el milenio, todo eso. Entonces pasa una primera etapa que es cuando la transición, 1000 años, y entonces viene un juicio para crear una nueva esfera que es con base en otros lineamientos. Todo esto ya no existe.